El tenedor de remedios golpeó el cristal con un tin agudo que me atravesó los huesos. ¡Atención todos! Gritó, levantando la copa como si fuera la reina de un reino que solo existía en su cabeza. Mamá y papá me están regalando la casa. A Rocío no le toca nada. La mesa estalló en risas, aplausos. Alguien incluso silbó. Mi padre, con esa sonrisa de político barato, asintió como si acabara de firmar la paz mundial. Mi madre se limpió una lágrima fingida con el mantel de encaje. Perfecto, todo perfecto. Pero yo no aplaudí, no parpadeé, solo sonreí. Esa sonrisa que usas cuando sabes que el suelo que pisas es hielo fino y todos los demás bailan sobre él como si fuera granito. Dejé el tenedor sobre el plato con un clink que nadie escuchó. Papá, dije, y mi voz sonó demasiado tranquila, como el silencio antes de que el trueno parta el cielo. ¿Lo digo yo o lo dices tú? Su cara. Dios, su cara. Se le cayó la máscara en tiempo real. Los ojos se le fueron a los papeles que asomaban de mi bolso. Sí, los había traído, los había esparcido sobre la mesa como naipes de una partida que ya estaba ganada. Rocío, no es el momento, murmuró, pero su voz temblaba como la de un niño atrapado robando galletas. Claro que es el momento, respondí, deslizando los documentos hacia el centro de la mesa, justo ahora que todos están aquí para celebrar. La casa. La casa que está hipotecada hasta el techo. La casa que deben 300.000 euros al banco. La casa que, oh casualidad yo, he estado pagando en secreto los últimos 2 años, porque ustedes se los gastaron en sus viajes, en sus cenas, en mantener la fachada de familia perfecta. Remedios dejó caer la copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. ¿Qué estás diciendo?, susurró. Pero ya no era un susurro de victoria, era de pánico. Que la casa no es un regalo, Remy, es una bomba. Y mamá y papá te la están pasando a ti para que tú explotes cuando el banco llame a la puerta. Miré a mi madre que tenía las manos apretadas contra el pecho como si le doliera. ¿O deberíamos hablar también del préstamo que sacaron a nombre de la abuela? La que está en una residencia porque, según ustedes, necesitaba cuidados, pero en realidad fue porque vendieron su piso para tapar agujeros. El silencio. Era tan denso que podía cortarlo con el cuchillo de la carne. Tío Luis carraspeó. Bueno, esto son asuntos de familia. No son asuntos de familia, grité, y esta vez mi voz sí se quebró. Son mentiras. Mentiras que han estado ahogando a esta familia durante años. ¿Sabes cuántas noches he pasado sin dormir, preguntándome por qué nunca era suficiente para ustedes? ¿Por qué todo lo que hacía estaba mal, pero todo lo que ella hacía era oro? Porque ustedes necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa cuando las cosas se pusieran feas. Y esa alguien era yo. Remedios se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «No es verdad», chilló, pero sus ojos saltaban de mí a mis padres, buscando una negación que no llegaba, porque no podían negarlo, no esta vez. Mi padre se pasó una mano por el pelo, sudando a mares. «Rocío, cariño, podemos hablar de esto en privado». «No», rugí. «Ahora todo el mundo lo sabe. Todos los que vinieron a reírse de lo perfectos que eran los Martínez, todos los que aplaudieron cuando me humillaron, ahora saben la verdad, que esta familia es una farsa, que la casa es una ruina, que ustedes son unos fraudes». Y entonces, como si el soi-disant universo hubiera estado esperando ese preciso momento para patear la puerta, el timbre sonó. Todos se sobresaltaron. Yo no, porque ya sabía quién era, la investigadora del banco, y esta vez nadie podría sonreír y fingir que todo estaba bien. El timbre sonó como un disparo en medio del silencio. Todos se sobresaltaron, menos yo. Ya lo esperaba.
La investigadora del banco no iba a esperar a que termináramos nuestra pequeña guerra familiar para llamar a la puerta. ¿Quién demonios será a esta hora?, murmuró mi madre, pero sus manos temblaban al recoger los platos rotos del suelo. Platos que Remedios había tirado cuando Iván se levantó de la mesa sin decir palabra, cogió su abrigo y se fue. La puerta al cerrarse había sonido como un portazo en mi pecho. Yo abro, dije, levantándome antes de que nadie pudiera detenerme. Mis piernas aún temblaban, pero me negué a dejar que se notara. Cada paso hacia la entrada era como caminar sobre cristales rotos, pero no iba a detenerme, no ahora. Al abrir, allí estaba ella, una mujer con un traje gris impecable, el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle. «Buenas noches», dijo con una voz que no dejaba espacio para sonrisas falsas. «Soy Laura Mendoza, del Departamento de Fraudes Hipotecarios del Banco Santander. ¿Son los dueños de esta propiedad?». Detrás de mí escuché el jadeo de mi padre. «Rocío, cariño, déjame a mí», pero ya era tarde. «Pasen, señora Mendoza», dije abriendo la puerta de par en par. «Justo estábamos hablando de usted». La miré directamente a los ojos mientras entraba, y por un segundo juré que sus labios se curvaron en algo que casi parecía aprobación. Pero no, era mi imaginación. Ella no estaba aquí para aprobar nada. Estaba aquí para destruir lo poco que quedaba. Al verla, Remedios se levantó de golpe, como si la hubieran electrocutado. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero su voz sonaba pequeña, como la de una niña perdida. Iván se había ido. Su futuro perfecto se había esfumado en cuestión de minutos. Y ahora esto. Mi madre se acercó con las manos retorciéndose en el delantal. «Señora, esto es un malentendido. Seguro que podemos resolverlo». «No hay malentendido, señora Martínez», cortó la investigadora sacando una carpeta de su maletín. «Tenemos registros de pagos irregulares, transferencias sospechosas y, lo más grave, una hipoteca que no ha sido declarada en su totalidad. Además», añadió, mirando directamente a mis padres, «hay un préstamo a nombre de una tercera persona, una tal María Luisa Gómez. ¿Les suena?». La abuela. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Lo habían hecho. Habían usado a la abuela Srasponte, habían dejado sin nada, solo para seguir viviendo su mentira. «Eso no es verdad», gritó Remedios, pero su voz se quebró. Miró a nuestros padres buscando algo, cualquier cosa que le dijera que todo esto era un error. Pero ellos no dijeron nada. No podían, porque era cierto, y todos lo sabíamos. La investigadora dejó los papeles sobre la mesa, justo donde antes estaban los platos de la cena. «Tienen 48 horas para presentar una explicación por escrito. Después de eso, el banco tomará medidas legales». 48 horas. 2 días para que la casa que había sido el centro de todas sus mentiras se les cayera encima. Mi padre se dejó caer en una silla, como si alguien le hubiera cortado las piernas. «Dios mío», susurró, «Dios mío». Remedios se acercó a mí, lentamente, como si no supiera si iba a abrazarme o a abofetearme. «Rocío, ¿tú sabías todo esto?», preguntó, y por primera vez en años no había rencor en su voz, solo miedo. Asentí. Lo supe hace 2 años cuando empecé a recibir llamadas del banco. Pensé que era un error, hasta que vi los extractos. «¿Y por qué no dijiste nada?», preguntó, y esta vez sí había algo en su voz. No era ira, era dolor, porque durante todos estos años había sido más fácil culparme a mí que enfrentar la verdad. «Porque esperaba que cambiaran», respondí, y la amargura en mi boca era casi física. «Pero nunca lo hacen, ¿verdad? Las personas como ellos nunca cambian». La investigadora se despidió con un gesto frío y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo. Y entonces, por primera vez en años, Remedios y yo nos quedamos solas.
en medio del caos, en medio de los platos rotos, las mentiras destapadas y el futuro que se desmoronaba. ¿Y ahora qué?, preguntó, y por primera vez no sonaba como la hermana perfecta. Sonaba como alguien que, al igual que yo, acababa de perder todo. Miré a nuestros padres que seguían sentados en silencio, como si el mundo acabara de dejar de girar para ellos. Ahora, dije, empieza lo difícil. El letrero de "Se vende", clavado en el jardín delantero, se mecía con el viento como una bandera de rendición. 2 meses, solo 2 meses desde aquella cena de acción de gracias que lo cambió todo. 2 meses en los que el banco se llevó la casa, los parientes dejaron de llamar y mis padres se encogieron como globos pinchados. Ahora estábamos aquí, en medio del salón vacío, con cajas de cartón apiladas y el eco de nuestras voces resonando, donde antes colgaban cuadros caros y sonrisas falsas. ¿Estás segura de que no quieres el jarrón chino?, preguntó Remedios, sosteniendo esa cosa horrorosa que siempre odié. Su voz sonaba distinta ahora, más baja, más real. Positivo, respondí, cerrando la caja que tenía entre las manos con más fuerza de la necesaria. Guárdatelo, o mejor aún, rómpelo. Sería un buen símbolo. Se rió, pero fue una risa corta, sin alegría. Dios, Rocío, siempre supiste cómo cortar el ambiente. Miré alrededor, las paredes desnudas, los muebles cubiertos con sábanas, el polvo flotando en el aire, como si hasta la casa supiera que esto era el final. No es mi intención, es solo... ¿Sabes qué es lo más irónico? Dime, que ahora que todo se ha ido a la mierda, por fin puedo respirar. Me pasé una mano por el pelo, sintiendo el peso de estos últimos años desvanecerse con cada caja que sellaba. Durante años pensé que esta casa era mi prisión, pero resulta que la prisión eran ellos, sus mentiras, sus expectativas. Remedios dejó el jarrón en una caja y se sentó en el suelo frente a mí, cruzando las piernas como cuando éramos niñas. Iván me dejó, dijo de golpe, como si las palabras le quemaran. Lo sabía, lo había visto irse esa noche, pero ahora no era el momento de decir «te lo advertí». Lo siento, dije, y por primera vez en años lo decía en serio. Dice que no puede estar con alguien cuya familia es, bueno, lo que somos ahora. Se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. Supongo que tenía razón. ¿Quién querría esto? Alguien que te quiera de verdad, respondí sin pensarlo. No a tu familia, no a tu apellido, a ti, con todo el desastre que eso implique. Se quedó callada, mordiéndose el labio. He empezado terapia, confesó al fin. La doctora dice que que tengo que dejar de competir contigo. Ahí estaba, la palabra que siempre había estado entre nosotras, como un cuchillo invisible. Competencia. Nunca fue una competencia, Remy, dije, sintiendo cómo algo dentro de mí se soltaba. Al menos no para mí. Yo solo quería que me vieran, que me escucharan, una vez. Lo sé, susurró. Y lo siento. Dios, lo siento tanto, Rocío. No sabía, no entendía. Claro que no lo sabías. La corté, pero sin ira. Ellos se aseguraron de eso. Te llenaron la cabeza de que eras especial, de que merecías todo, mientras a mí me decían que era un error, que todo lo que tocaba lo arruinaba. Remedios se limpió una lágrima con el dorso de la mano. ¿Crees que alguna vez podremos...? No sé, respondí con honestidad. Pero quiero intentarlo. Por primera vez en mi vida, quiero intentarlo. Afuera, el viento seguía meciendo el letrero. ¿Se vende? Pero por primera vez en años no me sentía en venta. No me sentía como un objeto más en esta casa de mentiras. Vamos, dije, levantándome y tendiéndole una mano. Ayúdame con estas cajas. Tenemos un futuro que construir, uno que no huela a mentiras. Y por primera vez Remedios tomó mi mano sin dudar.